¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día del mundo en lo internacional, pero asociado y anclado aquí en Chile. Vamos a hablar con Marcela Ríos. Ella es directora de esta, para América Latina, de IDEA Internacional. Y hacía mucho tiempo que yo no veía tantas reuniones internacionales que tuvieran como eje de alguna manera a nuestro país. Esto vinieron montones de presidentes de distintos países americanos. Bueno, hay toda una conversación pendiente que probablemente se debe extender en futuras reuniones. Cuéntanos un poquitito qué es lo que pasó y ocurrió en términos de esas reuniones internacionales en nuestro país. Bueno, hartas cosas al mismo tiempo, Fernando. Primero, esta cumbre de presidentes, 5 presidentes, España, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, que es una iniciativa que lleva un tiempo de procesos. Partió con una invitación, una iniciativa del presidente Sánchez y Lula el año pasado, el 2024, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Después entiendo que hubo una conversación para seguir en el marco del cambio de mando del presidente de Uruguay, y ahí anunciaron cuando hubo el cambio de mando a principios de este año en Uruguay, anunciaron que habría una cumbre en Chile, que fue lo que se realizó esta semana, y también han anunciado que va a haber una nueva reunión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y finalmente un nuevo encuentro en España el próximo año. Entonces, los gobiernos base, digamos, el núcleo inicial de Brasil y España, creo que se puede decir que está Chile en ese núcleo inicial de los 3 presidentes, y distintos países han ido haciendo parte. En el caso de Chile, además, los presidentes, los gobiernos invitaron a organismos internacionales y también a centros de pensamiento, ONG, a participar. Nosotros desde IDEA Internacional, que somos un órgano intergubernamental, 4 de estos 5 países son miembros de IDEA, ¿no? Brasil, España, Chile y Uruguay integran como Estados miembros, como socios, digamos, integrantes de nuestra junta directiva, y por lo tanto una actividad para promover la democracia organizada por países de los que son integrantes de IDEA. Para nosotros era muy importante poderla apoyar. Y bueno, nosotros apoyamos organizando un foro el lunes en la mañana en la Universidad Católica, junto a la Universidad Católica, la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica, un foro con invitados internacionales y donde también estuvo la presidenta Bachelet. Déjame hacerte una pregunta, la pregunta de la mirada, si tú quieres, llamémoslo así, escéptica, y que plantea, oye, estas reuniones, ¿cuál es el sentido de las reuniones? Uno tiende, o mucha gente que tiende a mirar reuniones de mandatarios de países válidas para aplaudir, en la medida que de ahí salgan préstamos, de ahí salga una nueva, asociación para construir algo, pero que se vean cosas más que salgan ideas nuevas o haya compromiso. ¿Cuál es la utilidad y cómo se mide que algo efectivamente resultó a partir de una de estas reuniones? Bueno, yo creo que los grandes avances de la humanidad, Fernando, son producto de la relación entre países y entre comunidades. Tantas cosas que se han acordado, como enfrentar, mejorar, por ejemplo, los derechos laborales. En torno a la OIT, uno dice, gran parte de la discusión de los derechos laborales, de las jornadas de trabajo, han sido acordadas en foros internacionales. Lo mismo compartir experiencias sobre medicina, ¿no? Las cumbres respecto de las vacunas, respecto de cómo tratar enfermedades serias en la humanidad. Se reúnen los especialistas y toman acuerdos respecto de qué indicaciones tomar. En política y en democracia también los foros internacionales sirven para discutir nuevas propuestas de ley, por ejemplo, acciones concretas, y el encuentro por la democracia no era un intento de solo quedarnos en el diagnóstico, sino que fundamentalmente pensar en propuestas concretas, y ahí hay mucho trabajo por hacer. Europa, por ejemplo, si pensamos en los temas de desinformación, de inteligencia artificial y cómo está impactando la política, la democracia, la vida de las personas,
Europa está muy a la vanguardia respecto de su regulación, de sus acuerdos entre países, de su relación entre los estados y las empresas. América Latina no tenemos un marco común. Brasil, por ejemplo, está a la vanguardia, pero la mayoría de los otros países todavía tienen legislaciones muy atrasadas o nada todavía. Entonces, poder tener estas conversaciones de aprender lo que se está haciendo en otros países, qué cosas están funcionando y poder tomar acuerdos, los presidentes creo que también tienen una convicción de llevar algunas de estas propuestas a la Asamblea General de Naciones Unidas para avanzar, por ejemplo, en regulaciones globales en algunas materias. Nosotros participamos en particular en la discusión sobre desinformación y nuestro aporte sobre elecciones, pero el foro y también los actores estaban discutiendo sobre multilateralismo y cómo proponerle al mundo una nueva arquitectura para el sistema multilateral. Ahora, esto, por cierto, tiene el valor de ser una conversación entre países que eventualmente tienen problemas relativamente similares, muchos de ellos, y que también probablemente resolverlos por su propia cuenta es mucho más difícil. Tú mencionaste, por ejemplo, un tema muy importante, que fue el tema de las vacunas, el tema de cuando viene una epidemia grande. Ok, tú tienes al lado un país que está gobernado por alguien que es de una ideología totalmente diferente al vecino, pero eventualmente se producen acercamientos virtuosos en ese tipo de situaciones cuando hay algo que amerita no mirarte como adversario político, sino que mirarte como persona, ser humano que transporta eventualmente o puede padecer un tipo de enfermedad de ese tipo. Mira, yo creo que estamos, las democracias, y según nuestros datos, estamos en un momento de deterioro democrático. Según nuestros informes, en los últimos, desde el 2019 al 2024, en el 54% de democracias en el mundo habían tenido algún deterioro en alguno de los indicadores y solo el 32% ha tenido mejorías. Parte importante de los deterioros tienen que ver con el Estado de Derecho, con los derechos, pero también en materia de elecciones, ¿no? Está a nivel global. El año pasado fue un año de super ciclo electoral, 74 elecciones en el mundo, y vimos que está disminuyendo la cantidad de personas que están votando, y está aumentando la conflictividad en torno a las elecciones. Entonces, ahí hay un problema real, ¿no? Tenemos mucha disputa, gran cantidad de desinformación, se está generando una cultura de cuestionar a los órganos electorales, a los cerveles del mundo, digamos, planteando de que hay trampa, de que no son objetivos, y esto es un serio daño a la democracia. Entonces, en cumbres como esta, yo creo que hay una discusión, por ejemplo, cómo podemos prevenir que la desinformación afecte negativamente la posibilidad de las personas de elegir a sus representantes. Este es un tema real y, claro, yo entiendo que muchas veces pareciera que estos temas son lejanos o poco importantes en la vida cotidiana de las personas, pero lo que vemos es que el deterioro de la democracia tiene un impacto en la vida de las personas. O sea, la democracia, el deterioro de la democracia tiene un impacto, por ejemplo, en el deterioro del Estado de Derecho, en el acceso a la justicia, en el funcionamiento de los órganos autónomos, en cómo organizamos elecciones que son vitales, pero también en los derechos, ¿no? La posibilidad de las personas de defendernos. Volviendo a nuestro informe que se lanza en septiembre, una primicia, que bueno, espero que no me escuchen en Estocolmo, pero que espero poder después profundizar. Pero una de las cosas que nosotros vemos como principal deterioro es un deterioro de la libertad de prensa, ¿no? A nivel global y en las democracias. No solo en las democracias nuevas, frágiles, sino que también en democracias consolidadas como Estados Unidos o muchas de Europa. Entonces, hay mucho por hacer. A nosotros nos parece que esta iniciativa de los presidentes es una iniciativa importante, valorable, va en el sentido correcto. Sí, por cierto, nos parece importante que pueda expandirse, tener más gobierno, más plural también, ¿por qué no? Pero que esta es una buena iniciativa, que va en el sentido correcto, que está preocupada de un tema que es real y concreto. Para nosotros eso no tiene ninguna duda. Ahora, hay un punto, Marcela, que yo
tengo la impresión, y lo hemos conversado aquí con mucha gente, que es relativamente importante hoy y que tiene que ver con, a ver, qué tanto las reuniones internacionales tienen que ver con solucionar problemas de todos o tienen que ver hoy día con, bueno, situaciones de poder. A ver, ¿quién por ejemplo, cuando Donald Trump dice de que en Naciones Unidas, si es que no da el ancho, bueno, hay que salirse de Naciones Unidas, eso es una cosa que, si es que la replicaran muchos otros países que no consideran que lo que existe como, de alguna manera, reuniones internacionales sirve o ya es útil, ¿cuál puede ser el resultado de eso? ¿Qué viene después de que fracasan, entre comillas, si fracasaran todas estas cosas que hemos visto nosotros, las personas desde hace 80 o 90 años? Desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial. Importante recordar eso, además, Fernando, que en los sistemas internacionales que tenemos hoy día, no solo Naciones Unidas, sino que la Declaración Universal de Derechos Humanos, y muchas de las instituciones que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial se crearon justamente para prevenir que un horror como ese volviera a ocurrir, ¿no? Y en el camino han ido tomando muchos otros desafíos porque se dedican a muchas otras cosas como las vacunas, el cambio climático, sí, etcétera. Yo creo que muchos de los desafíos que enfrentamos como humanidad no son nacionales, ¿no? Por ejemplo, un país puede tomar todas las medidas más verdes posibles, pero un país pequeño, ¿de qué le sirve a un país pequeño controlar solo las emisiones de carbono si todos sus vecinos no las controlan, ¿no? O si queremos controlar nuestra frontera o lo que pasa en los océanos, pero todos los vecinos no lo hacen. O sea, hay muchos de los temas que nosotros necesitamos para mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cooperación internacional. O sea, desde los temas de seguridad y la transnacionalización del crimen organizado y el tráfico de drogas, hasta la calidad de los océanos, la protección de las vías de paso de las ballenas, o sea, mil cosas, ¿no? Cómo estudiamos el universo. Entonces, yo creo que los ataques al multilateralismo, tratar de imponer tu opinión, y es como diríamos, yo me llevo la pelota para la casa, ¿no? O sea, si no se hace exactamente lo que yo quiero, yo no juego. Y cuando tú tienes una comunidad de más de 180 países en el mundo, es imposible que uno pueda imponer. Es también, creo que es entendible por qué los organismos internacionales no son rápidos, no son lo rápido que quisiéramos. Y claro, uno dice, bueno, pues se demoran tanto, en tanta reunión, en tomar decisiones, pero imagínense si nos tenemos que sentar Francia, Dinamarca, El Salvador, Guatemala, Chile, Togo, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y ponernos de acuerdo en algo. A veces nos cuesta ponernos de acuerdo dentro de la familia o en la reunión de apoderados, quienes somos padres y nos ha tocado años, digamos, de esa acción. Imagínense lo que puede ser ponerse de acuerdo entre todos los países. Necesitamos reglas, necesitamos tiempo. Ahora, eso no significa que el sistema no pueda mejorarse. Yo creo que hay un consenso internacional que el sistema que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial está agotado. ¿Hay alguna de estas instituciones que se han formado para justamente lo que tú describes, que a ti te parezca que la lleva? Que, a ver, ahí hay un modelo, o hay en alguna otra parte alguna cosa donde diga, oye, eso debiera ser, una cosa como esa debiera ser. ¿Dónde funcionan bien las relaciones internacionales de este tipo que tú estás hablando? Yo creo que hay muchas instituciones internacionales que funcionan bien, algunas son pequeñas y más ágiles, no sé. Empecé hablando de los derechos laborales. Tú sabes que yo estuve 15 años en Naciones Unidas, en el PNUD, sí. Entonces tengo una vida pasada muy cercana y bueno, yo hoy día trabajo de nuevo en un organismo internacional. Pero estaba pensando, por ejemplo, en la OIT, ¿no? La OIT tiene un sistema tripartito de gobernanza, donde están empresarios, trabajadores y gobierno. Y se ponen de acuerdo en estándares, en, no sé,
en temas, por ejemplo, discuten sobre cómo regular el teletrabajo. Y ahí tienes sentados empresarios de Europa, de Asia, de África, de Estados Unidos, de todas partes de América Latina, pero también los sindicatos y también los gobiernos, los ministerios del trabajo. Y se reúnen en Ginebra para tener estas discusiones en distintas partes, toman decisiones, se implementan esas decisiones en ciertos países y uno puede ver que hemos pasado, y claro, a veces dice las convenciones, pero los tratados, pero hay tratados muy importantes, la cantidad de horas. Por ejemplo, Chile ratificó no hace mucho tiempo un tratado respecto de los derechos de las trabajadoras de casa particular, que es un tratado que proviene de una convención de la OIT, de una discusión de empresarios, trabajadores y gobierno. Entonces, creo que como eso hay muchos ejemplos. Qué decir en materia de derechos humanos, que nosotros tenemos un sistema interamericano, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los dos órganos que dependen de la OEA, han tenido un rol fundamental en América Latina de defender a poblaciones marginadas, excluidas, pero también otras cosas. Hay dictámenes, por ejemplo, cuando un Estado no quiere entregar atención de salud por ejemplo, acá en Chile fue condenado por no pagar la deuda histórica a los profesores, ¿no? O sea, hay un sistema regional, en este caso, donde tú puedes ir, es como una corte de última instancia, ¿no? Si tu Estado no te pagó la pensión, no cumplió con tus derechos sociales o con tus derechos políticos. ¿Y se hace eso? Y se hace, o sea, acuérdate el caso de Karen Atala, de la jueza que llevó su caso, se demoró mucho tiempo, pero ahí hay un dictamen, hay dictámenes de la Corte Interamericana también por Fujimori, en el caso de Perú, por la esterilización forzada. Acuérdate que en el gobierno de Fujimori en Perú, cientos de miles de mujeres peruanas fueron esterilizadas en el servicio público sin su consentimiento. Eso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo un pronunciamiento. Los estados después están obligados a pagar reparación. O sea, creo que tenemos muchos ejemplos a nivel global que nuestras sociedades serían mucho peores seguramente y tendríamos mucho más problemas. También con el tema de las vacunas, ¿no? Sí. Ahora, cuando se pone crispado el mundo y tú tienes problemas en Europa y tienes una situación bien especial en lo que está pasando con la presidencia de Estados Unidos, tienes una serie de llamemos líderes que, como yo los llamo los gritones, digamos, que más que tener ideología, claro, o más que vender un programa, venden una posición de fuerza. Eso, bueno, es exactamente lo que pasó antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Da como cuco decirlo, pero pasó un crispamiento muy similar. Se apoderaron gente por poder de distintas situaciones y finalmente no hubo posibilidad de controlar ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión histórica muy preocupante. Creo que una de las cosas esenciales que tenemos que hacer es no naturalizar estos discursos extremos, o sea, como, no sé, el otro día en Argentina decían, bueno, presidente, hubo un video, ¿te acuerdas de la campaña falso, donde aparecía Macri diciendo que había bajado a la candidatura? Sí. Y después el presidente dijo que ese video era parte de la libertad de expresión. Y yo creo que ese tipo de cosas no las podemos naturalizar. Porque que la mentira sea parte de la libertad porque de expresión. Si yo hago un video con tu imagen, Fernando, vendiendo no sé qué, o diciendo cualquier cosa, que es todo mentira, pero eres tú hablando, es tu voz. Que hoy día se puede hacer. Hoy día se puede hacer y parece que no cuesta demasiado hacerlo. Yo no creo que yo podría, pero parece que mucha gente puede. O sea, no podemos naturalizar decir que eso está bien y que eso es parte del debate público y que eso es parte de la democracia y que es parte de tu libertad de expresión. Tu libertad de expresión termina ahí donde empieza la mía, digamos, y termina también sin que eso genere odio o discriminación contra otros. Entonces creo que están pasando cosas preocupantes respecto de las cuales tenemos que reaccionar. La arremetida, por ejemplo, contra los migrantes en Estados Unidos sin que las personas tengan derecho a defensa.
O sea, sí, yo creo que, y esto es esa típica frase que también viene de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando tú piensas que siempre le puede pasar a otro, ¿no? O sea, esto no es problema mío porque se van a llevar al delincuente, se van a llevar al de al lado. Pero cuando esto empieza a masificarse y ya se ha deteriorado a tal nivel el Estado de Derecho que a mí me pueden tomar detenida, que no tengo derecho a tener un abogado, que no puedo llamar a nadie y que da lo mismo, o sea, que no tengo ninguna posibilidad de probar si soy culpable o no, porque el Estado puede determinar que tú, porque eres de un cierto sector, de un cierto grupo, sí, porque tienes tatuajes, porque eres hombre, porque vives en un cierto barrio, porque hablas un cierto idioma. O sea, si volvemos a llegar a ese punto en la humanidad, habremos retrocedido prácticamente todo lo que hemos andado. Entonces, por eso estos temas que parecen lejanos, abstractos, así como elitistas, en realidad tienen que ver con todos y cada uno de nosotros, y yo creo que me parece que lo esencial es seguir haciendo conciencia de que tenemos que avanzar eso. ¿Tú dirías que es consciente el mundo hoy día? ¿Es consciente racionalmente de que estamos en un momento delicado con respecto, por ejemplo, al sistema que nos ha cobijado durante tantos años que se llama democracia? Yo creo que hay conciencia en algunos sectores, me parece que hay más conciencia quizás en las élites, en algunas partes de las élites, pero no creo que haya conciencia transversal, por ejemplo, en todos los gobiernos, en todo el sistema, porque claro, hay muchas otras urgencias, ¿no? Estamos en algún sentido, por ejemplo, en una guerra comercial. El tema de los aranceles, todo el mundo está preocupado de los aranceles, estamos en una crisis, enfrentando una crisis climática. Aquellas personas que decían que no había crisis climática, que no había calentamiento global, vemos las olas de calor en Europa, vemos las inundaciones en Texas, en Estados Unidos. O sea, los impactos del calentamiento global y de la crisis climática están siendo mucho más acelerados de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, es cierto, enfrentamos muchos otros desafíos, pero no y por eso a veces puede ser fácil dejar la democracia como algo abstracto. Y te agradezco, Fernando, por esta conversación. Yo creo que nosotros, por lo menos, el llamado que estamos haciendo desde IDEA es que esto tiene que ver con la vida de cada uno y que tenemos que mirar el futuro con optimismo y ponernos a trabajar en las cosas positivas que podemos hacer para mejorar este sistema. Bueno, Marcela, hay harto todavía por conversar, por juntarse, por buscar algún grado de palabras que ya no se usan mucho, como empatía, como, qué sé yo, hoy por ti, mañana por mí, yo estoy contigo, yo te apoyo. La palabra apoyo es una palabra que en algún momento dado era una variante esencial. Bueno, cuesta encontrarla muchas veces. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Marcela. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana. Chao.